El fin de los tiempos, una explicación para todos, una escatología sencilla basada en el Evangelio, por el Dr. Samuel E. Waldron. Capítulo 6. El propio sistema de la Biblia, el esquema optimizado. Hace muchos años, tenía un amigo con el cual había discutido sobre escatología en diversas ocasiones, pero sin ningún éxito a la hora de cambiar sus puntos de vista. Un día me enteré de que había llegado a mi manera de pensar. Preguntándome qué es lo que pude haber dicho para ayudarle, le pedí que me dijera qué pasaje de la Escritura o qué argumentos le habían cambiado su modo de pensar. Su respuesta fue al mismo tiempo humillante e instructiva. Fue algo así como: en el sistema que se me había enseñado, yo tenía una categoría para cada versículo de la Biblia. Tenía un pequeño cajón en el cual yo podía poner cada versículo de la Biblia que alguien pudiera usar contra mi antigua manera de ver la profecía. No obstante, un día, finalmente tuve que afrontar la pregunta de si mi sistema, con todas sus categorías y cajones, era en sí mismo bíblico. Uno de los problemas más frecuentes y al mismo tiempo más sutiles que tiene la interpretación bíblica es la manera en que las personas atribuyen sus propios puntos de vista a la Biblia, en lugar de permitir que la Biblia imponga sus propias perspectivas sobre ellos. Se imponen sobre ella sin una reflexión seria todo tipo de ideas y presuposiciones, las cuales deberían ser examinadas a la luz de la Biblia. Estas perspectivas e ideas se convierten en los esquemas no comprobados dentro de los cuales se entiende todo lo que está en la Biblia. Estas personas leen sus Biblias, pero siempre a través de los lentes de sus suposiciones incuestionables, nunca consideran la posibilidad de quitarse sus lentes, probablemente, ni siquiera son conscientes de que las llevan puestas. Nunca piensan en examinar sus lentes por sí mismos a la luz de la Escritura. Mi única súplica en estos capítulos sobre el propio sistema de la Biblia es que te quites tus lentes doctrinales y permitas que la Biblia hable por sí misma. Permite que se siente a juzgar tus propias presuposiciones. Considera si tal vez la Biblia tiene su sistema propio. En este capítulo procederemos a examinar el propio sistema de la Biblia con un poco más de detalle. El sistema básico de los 2 siglos abierto en las 3 proposiciones del capítulo anterior puede ser optimizado y complementado con otro material del Nuevo Testamento. Los Estados Unidos de América usan satélites espías de alta tecnología para observar las bases de misiles de adversarios potenciales como China. Las fotografías que muestran la base entera pueden ser ampliadas por computadoras para mostrar detalles concretos de interés en la base de misiles. De manera similar, en este capítulo miraremos con más detalle el esquema bíblico de los 2 siglos. Esta optimización de la doctrina bíblica de los 2 siglos se puede presentar, de nuevo, por medio de 3 afirmaciones. Primera proposición. Este siglo es y siempre será un siglo malo. La proposición aquí es, en otras palabras, que el carácter básico de este siglo siempre será moralmente malo. Una serie de pasajes clave donde se usa la terminología de los 2 siglos requiere esta conclusión. Lucas 16:8 habla de hombres malos como los hijos de este siglo y los contrasta con los hijos de luz. Marcos 10:30 enseña que aquellos que han dejado todo por Cristo deben esperar siempre persecuciones en este siglo. Mientras dure este siglo, la persecución será la suerte del verdadero cristiano. Romanos 12:2 es la exhortación de Pablo a no conformarse a este siglo. Este lenguaje asume claramente que este siglo siempre será un siglo malo. En 2 de Corintios 4:4 se afirma que Satanás es el Dios de este siglo. Es, por lo tanto, necesariamente malo. Gálatas 1:4 es la descripción de Pablo de este siglo como el presente siglo malo, del cual los elegidos han de ser librados por la muerte de Cristo. Efesios 2:2 describe las vidas pasadas, perversas, de los creyentes efesios como siguiendo la corriente de este siglo. Pasajes tales como estos presuponen y asumen que este siglo presente es y siempre será malo. Si este no fuera el caso, podría llegar el día en que la persecución de los cristianos cesaría, cuando no sería malo conformarse a este siglo, cuando Satanás no sería su Dios, cuando la descripción de Pablo de este siglo dejaría de ser verdad, y cuando uno podría andar conforme a la corriente de este mundo y ser justo. Todo esto, no obstante, desafiaría las implicaciones claras de estos pasajes. Tales pasajes confrontan al postmilenarismo con una grave dificultad. El postmilenarismo enseña que el bien triunfa sobre el mal en este siglo.
La justicia y la paz de este siglo vencen a la injusticia y el odio según el postmilenarismo. Los postmilenaristas pueden matizar su enseñanza diciendo que ellos no creen que este siglo llegue a ser perfecto o que cada hombre será convertido. Con todo, no obstante, su opinión continúa siendo que en sustancia, el bien triunfa sobre el mal en este siglo. Cuando la Biblia, no obstante, asume que este siglo, que termina, como hemos visto, solamente con la segunda venida de Cristo, es y siempre será malo, enseña algo que claramente contradice al postmilenarismo. Segunda proposición. Este siglo está en sus últimos días. Una serie de pasajes que usan la terminología de los dos siglos expresan claramente que este siglo está en sus últimos días. Vemos que 1 Corintios 2:6 enfatiza esto por el uso del tiempo presente, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, pero una sabiduría no de este siglo, ni de los gobernantes de este siglo, que van desapareciendo. Esto es paralelo a la afirmación de 1 Juan 2:17, y el mundo pasa, es decir, está pasando, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Compárese el versículo 8 del mismo capítulo, sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando, y la luz verdadera ya alumbra. La misma implicación está presente en Hebreos 9:26, de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. De la misma manera 1 Corintios 10:11 dice, y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Desde la venida de Cristo y su resurrección, este siglo ha estado en sus últimos días. Está en el proceso de desaparecer. En algunos círculos es muy popular ridiculizar a aquellos cristianos que continuamente declaran que estamos en los últimos días. Con todo, es cierto que desde la primera venida de Cristo este siglo está en sus últimos días. A los cristianos se les enfatiza que esta realidad tiene implicaciones solemnes y prácticas para su vida diaria. Existe un peligro al ridiculizar a aquellos que malinterpretan el Nuevo Testamento en este punto y enseñan perspectivas extremistas de la inminencia del regreso de Cristo. Nosotros mismos debemos de tener cuidado de no perder un cierto sentido de la cercanía del regreso de Cristo. Si perdemos este sentido, perdemos un énfasis práctico importante de la escatología del Nuevo Testamento. Tercera proposición. Las grandes realidades del siglo venidero han irrumpido y están operativas en este siglo. El énfasis del Nuevo Testamento que complementa de manera más sorprendente o que optimiza nuestro entendimiento de la estructura de los dos siglos de la historia redentora es que las grandes realidades del siglo venidero, de alguna manera, han irrumpido y están operativas en este siglo. El pasaje más claro aquí es Hebreos 6:4-6, porque en el caso de los que fueron una vez iluminados, que probaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, que gustaron la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, pero, después, cayeron, es imposible renovarlos otra vez para arrepentimiento, puesto que de nuevo crucifican para sí mismos al Hijo de Dios y lo exponen a la ignominia pública. El término, poderes, usado aquí es uno de los términos técnicos en el Nuevo Testamento para milagros. De este modo, la referencia aquí es a los dones de señales milagrosas que acompañaban a la predicación del Evangelio al principio de la era del Evangelio. Estos dones de señales anunciaban la venida del reino y la irrupción del siglo venidero. Por tanto, en la presencia de estos dones de señales hay un anuncio de la inauguración del siglo venidero. Esto sugiere la siguiente ecuación: el siglo venidero, igual a el reino de Cristo. Puesto que el reino de Cristo ya ha comenzado, Hebreos 2:9, Efesios 1:21, el siglo venidero, en algún sentido, debe haber comenzado también. Otros énfasis del Nuevo Testamento apoyan esta afirmación. El siglo venidero es el siglo de la resurrección, Lucas 20:34-36. No obstante, la resurrección ya ha comenzado. Cristo es los primeros frutos de la resurrección, 1 Corintios 15:20-23, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados.
Pero cada uno en su debido orden, Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo, en su venida. Esta es la explicación para la fraseología peculiar de Hechos 4:2, resentidos de que enseñasen al pueblo, y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Aquí se puede añadir otro concepto bíblico paralelo. De la misma manera que este siglo es el siglo de la antigua creación, asimismo el siglo venidero es el siglo de la nueva creación. En un sentido matizado, no obstante, la nueva creación ya ha sido inaugurada. Segunda de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Gálatas 6:15, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Puede parecer que las proposiciones suplementarias estudiadas en este capítulo complican el esquema básico del capítulo anterior. No obstante, una ilustración puede clarificar cualquier dificultad. Piensa en una pareja joven que están casados y deseando tener hijos. Después de varios años continúan firmes en ese propósito, pero mes tras mes no trae resultados. Finalmente, después de una visita al médico, la esposa anuncia la gran noticia: esposo, estoy embarazada, el futuro ha llegado. Pero, ¿ha llegado? Pasa una semana y no hay muchos cambios. Aún queda ese largo periodo de gestación, antes de que puedan sostener a ese pequeño en sus brazos. Hay, por supuesto, señales crecientes de que algo está sucediendo. La habitación del bebé es redecorada. La barriguita de mamá se va haciendo cada vez más grande. Los nervios de papá se aumentan según se acerca el gran día. Pero a pesar de todo esto no hay una realidad visible. No hay un bebé que arrullar en los brazos. Eso mismo ocurre con el siglo venidero y el reino de Dios. El siglo venidero ha venido en ciertas maneras sutiles pero significativas, pero no ha venido en una realidad externa y gloriosa. De la misma manera que hay una superposición de las épocas en la historia de esta familia, lo mismo ocurre en la historia del mundo. Ahora mismo la historia está embarazada con el siglo venidero. Esta perspectiva general de la doctrina bíblica de los dos siglos y especialmente la superposición de los dos siglos tiene una amplia importancia práctica y doctrinal para los cristianos. En línea con mi llamado a una escatología del Evangelio en el primer capítulo, permíteme proveer unas pocas ilustraciones del significado práctico del Evangelio de este esquema de la escatología. Este esquema explica mucho sobre el carácter en dos etapas de la salvación. Explica, en otras palabras, porque la Biblia habla constantemente de la salvación en términos de ya y todavía no. Por todas partes la Biblia asume el carácter en dos etapas de la salvación: justificación, Romanos 5:1, Mateo 12:37, adopción, Romanos 8:14 al 16, con el versículo 23 del mismo capítulo y también Gálatas 4:4 al 6 con Efesios 4:30, y redención, Efesios 1:7, con 4:30, vida eterna, Juan 3:36, Mateo 25:46, descanso, Mateo 11:29, Hebreos 4:9 al 11, junto con muchas otras de las otras realidades bíblicas asociadas con la salvación. Se puede hablar de ellas como de realidades pasadas tanto como de bendiciones futuras. Esto es así porque el siglo venidero que trae la salvación se desarrolla en dos etapas. Existe una superposición de este siglo y el siglo venidero. Una de las muchas aplicaciones prácticas de esto para los cristianos es el poner de relieve la necesidad de perseverar en la vida cristiana para vida eterna. La mayor parte de los creyentes evangélicos no entienden la necesidad de la perseverancia porque piensan en la salvación solo en términos de algo que ya tienen. No obstante, según el Nuevo Testamento, también es algo que aún han de recibir. De ahí que venga la exhortación a los cristianos, que según Mateo 11:28 al 30 ya han recibido a Cristo como su descanso, de que deben ser diligentes para entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Hebreos 4:11. Este esquema también explica la tensión ética en la vida del cristiano. A muchísimos cristianos se les enseña a buscar experiencias que les librarán de la tensión de vivir en el periodo de la superposición de los siglos. Quieren en esta vida una vida superior, o una vida más profunda, o una vida victoriosa, o una segunda bendición, o un bautismo del Espíritu que en efecto les saque de la contradicción, del pesar y de la prueba de este siglo. No obstante, el único camino por el cual el cristiano puede escapar de la batalla con el pecado y el pesar en este siglo es partir de este siglo. Debe,
O bien morir e ir al cielo, o entrar, en el regreso de Cristo, en el siglo venidero. La enseñanza que promete el cese del conflicto y de la prueba en esta vida no es amiga del cristiano. Esta estructura bíblica nos advierte de que en este siglo no hay una bendición que no vaya seguida de una prueba, ningún gozo que no vaya seguido de un pesar, y ninguna victoria final sobre el pecado remanente. Los cristianos deben ser conscientes del síndrome de la cumbre de la montaña. En este siglo no existe el permanecer siempre en la cumbre de la montaña. Debemos siempre regocijarnos con temblor. Cuando los cristianos dejan de buscar en esta vida una experiencia que la Biblia nunca les promete, estarán preparados adecuadamente para disfrutar las bendiciones que Dios les da en esta vida y no buscarán algo más en las bendiciones que nunca van a encontrar. También estarán preparados para afrontar la realidad de la vida cristiana como es debido, pelear la buena batalla de la fe, acabar la carrera, y correr de la manera adecuada para ganar. Este esquema también explica mucho sobre el futuro de la Iglesia. No debemos esperar una edad de oro antes del regreso de Cristo. Eso es una negación del carácter de este siglo. Pero tampoco debemos ser pesimilenaristas y no ver otra cosa que apostasía para la Iglesia visible. Eso también es una negación de la superposición de los siglos. La Iglesia es animada por las poderosas realidades del siglo venidero que ya han irrumpido en el mundo con la primera venida de Cristo. Aquellos que le dicen a la gente que no abrillanten los dorados en el barco que se hunde de la Iglesia están trágicamente equivocados. Aquellos que enseñan que esta dispensación de la Iglesia, como cualquier otra dispensación, acabará sin duda en fracaso y apostasía están equivocados. Estos debilitan las manos de los verdaderos cristianos en la labor ordenada por Dios de edificar la Iglesia de Cristo. Tanto los pesimistas sombríos como los optimistas soñadores tienen perspectivas desequilibradas de las perspectivas futuras de la Iglesia. La perspectiva bíblica entiende la superposición de los siglos y equilibra estas perspectivas diferentes en un optimismo realista. Observaciones finales. Esta exposición del propio sistema de la Biblia comenzó con la intención de mostrar que un estudio del lenguaje claro, de los pasajes literales y de las verdades generales de la Biblia resuelve muchas de las grandes dificultades y mucha de la profunda confusión sobre la escatología bíblica. Desde las afirmaciones, claras, literales y generales de la Biblia hemos aprendido una perspectiva de la historia y especialmente de la historia futura que es simple en su naturaleza y al mismo tiempo profunda en sus implicaciones. Esta estructura bíblica, simple, de la historia de la redención es poco hospitalaria tanto para el premilenarismo como para el postmilenarismo. También arma al creyente con un realismo bélico optimista con el que pelear la buena batalla de la fe en este periodo de superposición de los siglos. Finalmente, el propio sistema de la Biblia proyecta una luz asombrosa sobre el significado y la enseñanza de la Biblia en asuntos que van más allá de lo que con frecuencia se consideran los confines estrictos de la escatología. El lector debe juzgar por sí mismo, pero el escritor siente que la intención de estos estudios sobre el propio sistema de la Biblia ha sido cumplida. Querido amigo, si te gustó este capítulo no olvides darle like, suscribirte y ver el próximo capítulo que les dejo en la descripción. Nos vemos allá.